empezado muy bien, como habéis visto, y estoy seguro de que vamos a continuar también muy bien con la segunda ponencia de Victoria Marrero, catedrática de la Universidad, del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. Es una trabajadora infatigable, como vemos en sus publicaciones, como vemos en sus cargos varios importantes de gestión en la universidad, sus tareas docentes y, sobre todo para mí, los intereses investigadores tan amplios y variopintos que tiene, ¿verdad? Cosa que admiro profundamente. Ahí, entre sus líneas de investigación, pues destaca sobre todo la fonética del español, porque primero desde el punto de vista acústico y posteriormente también la fonética perceptiva. Como segunda línea, siempre interrelacionadas, la psicolingüística, ¿verdad? Concretamente que tiene que ver con la adquisición y el desarrollo de lengua materna y estudios del trastorno del lenguaje, déficit de audición, pero no solo con ese trastorno del lenguaje. Y una tercera línea, también a su vez interrelacionada con las anteriores, ¿verdad?, de lingüística, ya más pura y dura, lingüística aplicada, ¿verdad?, principalmente en intersección con los campos anteriores que he dicho, pues, el campo de la lingüística clínica y algo también muy interesante en la enseñanza de español como segunda lengua o como lengua extranjera. Y como veis, casi nos podría haber montado el coloquio ella sola, hablando todos los días de esos temas, lo cual es francamente admirable y le damos mucho por eso las gracias. Bueno, hoy nos va a hablar, como tenéis ahí, voy a hacer un poquito la presentación porque con retraso, con aportaciones de las investigaciones con neuroimagen funcional a los estudios lingüísticos. No voy a decir lo que iba a decir por ganar tiempo, simplemente en la presentación de la charla que ya nos ha dado y que tenéis en el, iba a decir librito, pero son 62 páginas, pues luego en el libraco de resúmenes, ¿verdad?, dice unas palabras que sí quiero citar. Dice: resulta difícil que la lingüística pueda permanecer ajena a la enorme cantidad de información sobre el procesamiento del lenguaje procedente de estas fuentes, y dice: ser capaces de utilizar los datos que aportan parece una competencia básica para los lingüistas en un futuro cercano. Por tanto, tenemos suerte. Por la mañana han visto bomberos y ahora en la segunda charla vemos que el futuro ya está aquí, en Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, que ha sido muy benevolente, porque esto que tan generosamente se ha calificado como diversos intereses investigadores, en realidad es una muestra de mi atrevimiento infinito, cuyo exponente máximo ha sido estar aquí hoy para hablar de este tema. Cuando las promotoras del encuentro me lo propusieron, me quise morir y les dije inmediatamente: muchísimas gracias, me muero por ir a algún Silex, pero yo no puedo ir a contar esto porque no me lo sé. Y ellas me dijeron, pues inmediatamente me escribió José Luis y me dijo que sí te lo sabes, ven y cuéntanos. Con lo cual me he pasado desde entonces bueno, ya les contaré las anécdotas personales que me han traído como consecuencia esta presentación. Todo este preámbulo para darles las gracias a los organizadores, al presentador, por haberme dado esta oportunidad, no solo de por fin estar aquí compartiendo la cena, espero, sino de haber aprendido un montón por el camino. Espero que todo eso que yo he aprendido consiga transmitir no tanto contenidos, porque los contenidos están en los artículos, están en la bibliografía, cualquiera puede acceder a ellos, cuanto el interés y la curiosidad por las cosas que a la lingüística le puede aportar la neurociencia. El segundo motivo de agradecimiento es que me hayan colocado justo después de José Manuel Igoa, porque ha hecho una presentación que me viene perfecta, porque ya, como veréis, da respuesta a algunas, implícitamente, da respuesta a algunos de los interrogantes que él planteaba. Iré haciendo alusiones a medida que vayan apareciendo. El tema de la presentación va a ser muy simple, va a ser una introducción de pinceladas históricas de relación entre los dos campos, un segundo apartado en el que me voy a detener un poquito más sobre qué preguntas relevantes para la lingüística pueden tener respuesta en estudios con neuroimagen, y ya aquí adelanto que va a ser una selección aleatoria de preguntas escogidas al hilo de lecturas que he ido haciendo. No tiene otra intención que la de despertar curiosidad. Y luego el tema de las técnicas, explicar muy brevemente las principales técnicas que se han utilizado para estudiar el cerebro ante
el lenguaje, no solo, luego les explico por qué la preposicional. ¿Cuándo empieza la relación entre lingüística y neurociencia? Pues empieza en abril de 1861 y empieza de una forma un poco truculenta, en una mesa ¿cómo es esto? De autopsia. La persona que hacía la autopsia no era este señor que aparece en el cuadro de Simonet, sino este otro, Broca, Pierre Paul Broca. Era un médico, pero un médico un poco particular porque creó la Sociedad de Antropología. En esa Sociedad de Antropología presentó un caso que había conocido unos meses antes de ese mes de abril de 1860, de un señor que murió con 51 años y desde los 30 había sufrido un accidente cerebral que le había dejado afectada el habla, de tal manera que él se llamaba Monsieur Le Bon y lo llamaban Monsieur Tan, porque lo único que podía emitir era tan, secuencias de la sílaba tan. Con tan buena suerte que este cerebro, él por supuesto fue allí con el cerebro en la mano, que era lo que se hacía en aquella época. La suerte que hemos tenido es que ese cerebro se ha conservado hasta la actualidad en ese bote de formol que ven ahí, y se ha podido estudiar pues en el año 2016, bueno no, se estudió en 2007 con técnicas actuales de neuroimagen. Como ven, estaba clara, tenía una lesión visible incluso para cualquiera que no haya visto antes un cerebro. Se ve que lo tiene ahí un poquito perjudicado. Bueno, cuando se hizo el análisis con técnicas actuales del cerebro de Monsieur Tan, se vio que tenía afectadas más áreas de las que inicialmente en una vista externa Broca pudo identificar, pero el caso es que tanto en el cerebro de Le Bon como en otro posterior de un señor que se llamaba Le Bon, él detectó que había esa área específica que ven ahí con el agujerito que afectaba claramente a la producción lingüística, y desde entonces hasta ahora esa sigue llamándose el área de Broca y es muy conocida por su implicación en la producción motora del habla. Después de Broca vino Wernicke, que hizo una aportación tan importante o más en los procesos de percepción, y sobre todo puso de manifiesto la relación que había entre los procesos de producción y percepción, y este es uno de los temas que ha introducido José Manuel y yo retomo. Este fue el inicio, pero a nosotros no nos interesa tanto saber lo que pasa con las personas que ya se han muerto, nos interesa más lo que pasa con las personas que siguen vivas. Y el inicio de los estudios de lo que pasa en el cerebro cuando hablamos en personas vivas también empezó en el mes de abril, pero en el año 1929. Y ahí tienen una foto de un señor que se llama Hans Berger. Él fue el primero que detectó, que grabó en esa representación que ven en la imagen, en la parte de abajo a la derecha, las ondas eléctricas que salen de nuestro cráneo como resultado de la actividad neuronal. Ustedes saben que las neuronas son potenciales de acción eléctrico y que esos son unos potenciales de acción muy pequeños pero que se pueden grabar. Empezó ahí el electroencefalograma. Y desde entonces, bueno, fíjese que estamos hablando de comienzos del siglo XX, pasamos ya a la década de los 70, donde aparece la tomografía por emisión de positrones, las imágenes por resonancia magnética, el PET con imagen funcional, en fin, el resto de técnicas fueron apareciendo entre los finales mediados de los 70, pero sobre todo los años 80 y los años 90. Hablaba hace un momento José Manuel, que nos paró de aludir, por eso veréis que mi agradecimiento es muy justificado, de la explosión de la neurociencia. Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que ha habido seguramente esa explosión también colateralmente ha acabado afectando a los estudios sobre el lenguaje. He hecho una escala muy superficial en bibliometría, en cantidad de análisis que aparecen sobre estos temas, y por ejemplo en la base de datos PsicInfo
Si buscamos lenguaje y neuroimagen, encontramos que en el quinquenio del 88 al 92 teníamos 13 publicaciones y entre 2013 y 2018 aparecen 1413. Esto representado en otra base de datos, en Scopus, buscando lo mismo, neuroimagen y lenguaje, vemos que pues la cantidad de publicaciones se ha multiplicado exponencialmente desde la década, desde que comenzó el siglo XXI y llega hasta el momento actual. No sabemos si en un descenso momentáneo, pero en todo caso, esta gráfica lo que demuestra es que hay mucho interés por la relación entre el comportamiento del cerebro en vivo, funcionando en el momento, y los fenómenos lingüísticos. Y mi pregunta es, ¿nosotros podemos permanecer ajenos a todo ese interés, a todos esos estudios que se están haciendo donde raramente hay un lingüista en el equipo de investigación? Esa es la pregunta que a mí me da la valentía para venir aquí y tener la cara de hablar de este tema del que estoy hablando. Bueno, ¿qué preguntas relevantes para la lingüística pueden tener respuesta en estudios con neuroimagen? Bueno, si partimos de un esquema muy clásico de lo que es el lenguaje, este esquema es del libro del lenguaje humano que editamos con la profesora Candel en la UNED, es una visión muy tradicional, no tiene nada de original. El lenguaje se concibe como un fenómeno con tres dimensiones: una dimensión cognitiva, una dimensión estructural interna y una dimensión social. Bueno, pues los colorines, eso sí que es nuevo, la gama de colores del verde al rojo va de las áreas donde los estudios con neuroimagen claramente están ocupando un lugar desde hace décadas y hay cientos de publicaciones o miles, o al menos como acabamos de ver, a las áreas en rojo donde esta influencia, esta relación entre neurociencia y lenguaje es mucho menos frecuente. Y he empezado, por supuesto no tiene ningún sentido que yo venga aquí a hablar de todas las publicaciones que hay de neurolingüística, son cientos, o de biolingüística, incluso de psicolingüística, porque efectivamente siguen siendo muchas. Pero hay publicaciones de etnografía del lenguaje que estén usando técnicas de neuroimagen. La verdad es que cuando me hice la pregunta no lo sabía. Me alegré al comprobar que sí, que había algunas. Por ejemplo, esta, que propone estudiar los efectos de la cultura integrando aproximaciones neurocientíficas con aproximaciones etnográficas. O esta otra, neurociencias y etnografía, una revisión interdisciplinaria y una propuesta cognitiva basada sobre la compasión en México. Sobre adquisición de segundas lenguas hay varios, evidencia electrofisiológica y conductiva sobre el impacto de la variación regional, esto es dialectología, en la percepción de fonemas, diferencias en el inventario de fonemas del oyente en función de la procedencia geolectal también, y este otro trabajo que me interesó especialmente porque está hecho aquí, está hecho entre Barcelona y Castellón. Redes cerebrales que intervienen en el procesamiento del habla con acento. Eso que titularon con ese nombre tan raro, lo del habla con acento, fue una comparación entre el español castellano y el español de la modalidad americana. Y los sujetos experimentales eran todos de la zona de Valencia-Castellón y encontraron, pues, como no podía ser de otra manera, que las dos variedades del español se procesaban en las mismas áreas, pero que en la variedad propia, en la que los sujetos sentían como más cercanas, se activaban áreas emocionales que hacían que fuera una variedad preferida frente a la variedad. Traigo estos ejemplos para intentar tocar las áreas de interés más diversas en vosotros, o sea que incluso si estáis interesados en aspectos de la lingüística tan ajenos en principio al campo experimental como puede ser la dialectología, el estudio de la variación, incluso en esas áreas yo creo que hay datos interesantes que provienen de estudios por neuroimagen. Yo voy a hablar muy brevemente de estos aspectos que he elegido también un poco
la adquisición del lenguaje, porque me parece que es un tema bonito que siempre nos llama a todos la atención, como los bebés consiguen esa cosa mágica de empezar a hablar. Y luego voy a ir a una presentación muy clásica por niveles de análisis lingüístico con algunos ejemplos de cada uno de ellos. Y terminaré con cuestiones de teoría lingüística central que tienen que ver con el interés de este seminario. Bueno, ¿cuándo empieza el desarrollo del lenguaje en el bebé? Voy a darles opciones para que me den una respuesta. Ya sabemos todos, voy a dar límites temporales. A los 2 años los bebés ya tienen que decir por lo menos 50 palabras. Ya ahí podemos decir que el desarrollo del lenguaje ha empezado. No vamos a ir más allá. ¿Quiénes piensan que empieza cuando termina el balbuceo y empiezan las primeras palabras, en torno al año y medio? Que levante la mano. Solo uno. 2, bien. ¿Los demás cuándo creen que empiezan? A los 18. A los 18 años. Bueno, para los que piensen que empiezan el cuarto de carrera, vamos a ver qué es lo que nos muestran estudios de neuroimagen. Estos autores voy a presentar 2 trabajos, los 2 son del mismo equipo de investigadores, son italianos. Cogieron a 14 niños que tenían de 2 a 5 días de edad, o sea, recién nacidos. Y les hicieron escuchar unos estímulos que consistían o habla natural, en la misma lengua que les había rodeado cuando estaban antes de nacer, o esa misma secuencia en habla invertida, que no sé si saben lo que es habla invertida. A ver si funciona el audio. No se oye nada. Bueno, el habla invertida es una cosa que se hace muy fácil con cualquier analizador de habla, con Audacity, es grabar una secuencia y ponerla exactamente al revés. Con el efecto que se consigue, esto era una secuencia de mi propia voz diciendo de la teoría de los datos empíricos a la teoría lingüística. El efecto que se consigue es que sigue siendo un habla natural, se ve que no es robótica, nada de nada, conserva toda su riqueza en componentes armónicos, pero de pronto es como si yo empezara a hablar en ruso. Se pierde completamente el significado de la emisión, el nivel segmental se pierde, pero se mantienen los cambios tonales. Bueno, como ven, es un tipo de estímulo bastante sofisticada la diferencia, en el sentido de que no estamos comparando una señal súper compleja como es el habla con una señal súper simple como puede ser un tono, incluso habla artificial. No, es todo habla natural y la complejidad de la señal es la misma. Pues aún así, los investigadores encontraron que había resultados en la especialización hemisférica de los bebés, que cuando escuchaban el habla natural se activaba más el hemisferio izquierdo que cuando escuchaban el habla invertida. Años más tarde hicieron otro experimento. Voy a meter un paréntesis, fíjense que en todos estos comentarios voy a incluir el dato de qué técnica se estaba utilizando, porque esto es una especie de precalentamiento para la segunda parte de la charla. Los niños seguían siendo en este caso pequeñísimos, de 1 a 6 días, y lo que les presentaron fueron 2 tipos de pseudopalabras. Una en la que se repetía una sílaba, como mu ba ba, la sílaba ba estaba repetida, y otra parecida, un par mínimo, pero la tercera sílaba no estaba repetida, era una sílaba distinta. La tarea era todavía más difícil que la anterior. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues que de nuevo había más activación en el hemisferio izquierdo cuando los bebés detectaban que había una sílaba repetida. Entonces la pregunta de cuándo empieza el desarrollo del lenguaje en el bebé seguramente tiene una respuesta que sería antes de nacer. ¿No es interesante? Bueno, pasamos ya a los niveles de descripción del lenguaje. En el nivel fónico, una pregunta que a mí me parece, como fonetista que soy, de lo más relevante. ¿Cómo pasamos de la fonética a la fonología? Es decir, ¿cómo pasamos de recibir una señal de habla infinitamente variable que no está segmentada, salvo en los experimentos de lectura autopausada, que en principio no nos llega segmentada, con variación individual, variación dialectal, variación sociolectal,
cómo conseguimos pasar de esa variabilidad infinita a la constancia perceptiva que es necesaria para que nos podamos comunicar. ¿Cómo pasamos a las categorías abstractas, a los fonemas? Bueno, pues para esto también los estudios de neurociencia tienen algunas respuestas que aportarnos. Por lo pronto sabemos el dónde ocurre. Ocurre en la corteza auditiva primaria, que son las áreas de Brodmann 41 y 42. En los primates, esta corteza es simétrica en los dos hemisferios, pero en los seres humanos está más desarrollada en el hemisferio izquierdo. Siempre la mayoría de los estudios son con personas diestras. Esto tiene que ver con la lateralización del lenguaje, pero no nos da tiempo a entrar ahí. Para la generalidad está más desarrollada en el hemisferio izquierdo. Y en esa imagen tienen una representación de cuál es la corteza auditiva primaria. Si yo les pido que se toquen la corteza auditiva primaria por fuera, ¿a dónde llevaría la mano, por favor? Bueno, como esto es difícil de deducir de estas representaciones que tan transparentes parecen a los médicos, traigo aquí otra un poco más detallada, pero sobre todo esta, que me parece que es la más fácil de entender. La corteza auditiva o el corte auditivo está encima de la oreja izquierda, pero más arriba, está como aquí. Bien. Bueno, el cómo es apasionante. En la imagen anterior veía que el oído, a ver si el oído está conectado, este es el canal auditivo, aquí tenemos el oído interno, la cóclea, y por aquí viene el nervio auditivo, que va recorriendo un camino contralateral, de tal manera que la señal que nos llega por el oído izquierdo va mayoritariamente a la corteza derecha y la señal que nos llega por el oído derecho va mayoritariamente a la corteza izquierda. La cóclea tiene lo que se llama una organización tonotópica. Esto quiere decir que, ¿sabéis que tiene forma de caracol? En la base del caracol se procesan las frecuencias agudas y en el centro las frecuencias graves. No se procesa el sonido como un todo, se va descomponiendo en frecuencias como si hiciera un análisis, el análisis de un programa de análisis de voz. Lo maravilloso es que en la corteza auditiva pasa exactamente eso. Tiene una organización tonotópica y hay unas zonas que están especializadas en frecuencias graves y corresponden al ápice de la cóclea, y otras que están especializadas en frecuencias agudas y corresponden a la base de la cóclea. ¿Qué sabemos sobre esto? Bueno, pues sabemos que nuestro sistema neuronal, para lo que concierne a la descodificación de los sonidos, favorece las frecuencias entre 500 y 4000 Hz. Y no sé si sabéis que, no casualmente desde mi punto de vista, esas son las frecuencias que predominan en los sonidos de todas las lenguas del mundo, lo cual hace que los sistemas de producción y percepción se tengan que encontrar en este punto. El hemisferio izquierdo tiene un papel predominante porque además tiene capacidad para inhibir la actuación del hemisferio derecho. Esto de la inhibición es un tema complejo, si luego nos sobra tiempo entramos en ello. Otro dato interesante: esta área recibe información de la corteza visual primaria. ¿Por qué creéis que los estímulos visuales tienen que ver con el paso de la fonética a la fonología? Bueno, pues porque el lenguaje es un fenómeno multimodal y cuando nos comunicamos estamos viendo a la otra persona mover los labios, mover la lengua, mover la mandíbula. Por eso, mucho antes de que se inventara la escritura y se reflejara en un sistema que recibimos por la vista, mucho antes necesitábamos información visual para construir las unidades abstractas del que son los fonemas, porque unimos, y de nuevo, el sistema de producción con el sistema de percepción para crear esas unidades abstractas. Bueno, lo de la representación en las áreas motoras no está tan claro, depende del marco teórico, así que no nos vamos a entretener en ello. Y pasamos rápidamente a preguntas relevantes para la lingüística que pueden tener, preguntas de orden gramatical que pueden tener respuesta en estudios con neuroimagen. Una pregunta muy sencilla: ¿las oraciones de relativo de sujeto y de objeto son similares cognitivamente? Es decir, cuando alguien escucha la niña que lanza la pelota está a la es María,
o la niña a la que le lanzan la pelota, María, está haciendo el mismo procesamiento o pensando que vais a trabajar en un aula dando clases como profesores de lengua y literatura, si tenemos que enseñar las oraciones de relativo, en la misma clase vamos a dar las de sujeto y las de objeto. Esto es lo que se hace habitualmente. Oraciones de relativo, las de sujeto, las de objeto. ¿Estamos enseñando lo mismo? ¿Qué pensáis? Que no, efectivamente. Bueno, pues tenemos evidencias de que no son igual de difíciles las oraciones de sujeto que las de objeto. En este trabajo de 2015, con la técnica que veremos al final, de HD, de OT, 10 personas adultas, casi todos los estudios de neuroimagen están hechos con la misma población, que son los estudiantes americanos de psicología o sea, son todas poblaciones jóvenes universitarias, que son los que se prestan. Les ofrecieron estas frases mezcladas con ruido multihablante. El hombre o la mujer que ayudaba el hombre que ayudaba a la mujer era muy útil, la mujer que ayudaba al hombre era muy útil, o las contrarias, las de objeto. El hombre al que la mujer ayudaba era útil, la mujer a la que el hombre ayudaba. Como ven, mezclaban las categorías hombre-mujer con sujeto-objeto. Y la tarea consistía en pulsar con el índice izquierdo si la acción la realiza un hombre y con el derecho si la acción la realiza una mujer. ¿Qué resultados encontraron? Bueno, pues encontraron que efectivamente las oraciones de objeto eran más complejas y requerían más activación en lo que ellos llaman la red básica para el procesamiento del habla. Además, había actividad en más regiones cuando se presentaban oraciones de objeto que cuando se presentaban oraciones de sujeto. Esto se interpreta como que las oraciones de objeto son más difíciles de procesar que las oraciones de sujeto, requieren más gasto de neuronal. Las oraciones transitivas se procesan igual que las intransitivas. Cuando yo hago esta pregunta, ya ustedes se van a imaginar que la respuesta es que no, porque si llega a ser que sí, no traigo el ejemplo. Es verdad. Bueno, efectivamente. Voy a ir de nuevo a eso, al si el tipo de pregunta es suficientemente sofisticado para un lingüista. En este caso, de nuevo, los sujetos eran el mismo perfil. Los estímulos eran oraciones con verbos como estos, verbos transitivos concretos. Tú lanzaste el balón, le lanzaste el balón a ella, ya sabes que en inglés hay que marcar muy claramente los pronombres, concretos o abstractos. Él te comunicó las noticias. Intransitivo, bueno, ya ven ahí los ejemplos. Introducían también la variable que fueran verbos de movimiento, lanzar el balón, verbo de movimiento, frente a, por ejemplo, aplaudir, también es un verbo de movimiento, comunicar no era verbo de movimiento, pensar no es verbo de movimiento. Mezclaron, o sea, cruzaron todas esas variables. Y la tarea era una tarea de comprensión con preguntas de sí o no. ¿Qué resultados encontraron? Pues que las construcciones transitivas y concretas se asociaron, o sea, provocaron, fíjense qué interesante, activación en áreas asociadas con los movimientos de coger y agarrar. O sea, cuando planificamos tareas motoras de coger, se activan unas áreas determinadas y cuando nos presentan un estímulo en el que aparece ese verbo en una acción concreta, activamos esas mismas áreas. Por lo tanto, como dicen los autores, dicen que la construcción sintáctica por sí sola podría dirigir una simulación mental hacia un evento que conlleve el movimiento de un objeto. Las intransitivas, en cambio, se procesaron igual que las oraciones abstractas, no produjeron este efecto de las oraciones transitivas concretas. Les decía, seguramente estas preguntas son muy ingenuas para un lingüista, pero es que nos encontramos con algunas que ya no son tan ingenuas. Por ejemplo, esta que ven en la pantalla, la topicalización y el scrambling son un tipo de movimiento. Estos conceptos son propios de un modelo gramatical que en la sala hay personas que conocen muchísimo mejor que yo. Por favor, no me pregunten mucho sobre lo que es el scrambling, pero sí sé que creo que tiene que ver con con cómo interpretar oraciones como esta.
Juan le hizo a María salir, se puede interpretar con esa representación que ven ahí, que he sacado de Ordóñez y Sá, un trabajo reciente sobre la distribución de los sujetos causales. Bueno, pues en un trabajo de Ángela Federici, a la que volveremos más adelante, se muestra que a nivel neuronal parece que el scrambling activa las mismas zonas en el área de Broca que el movimiento. Por lo tanto, esta pregunta, que sí que es, digamos, de lingüística dura, también podría tener una evidencia neuronal interesante para encontrar una respuesta. Pasamos a la semántica. Los rasgos semánticos de una palabra y su estructura silábica se analizan de forma similar. Esta es una pregunta un poquito rara, pero es que está relacionada con la tarea a la que enfrentaron a los sujetos. La tarea era, en este caso la técnica era el FMRI, y la tarea era que les presentaban la palabra banana de forma gráfica con una rayita encima. ¿Ven la rayita? Esa rayita es importante. ¿Por qué? Porque luego tenían que responder a las preguntas de si estaba hecho era un producto manufacturado, hecho por el hombre, esa era la tarea semántica, si tenía 2 sílabas, en este caso la respuesta es no, igual que en la primera pregunta, y si la línea que estaba encima era más corta o más larga que el conjunto de las grafías, ¿no? Que la representación escrita. Bueno, pues encontraron estos autores que cuando los sujetos se tenían que enfrentar a la decisión semántica, por supuesto la decisión fonológica activaba unas áreas, la semántica, pero la tarea de decisión semántica activó específicamente esa zona que ven ahí señalada con un circulito blanco, la corteza prefrontal izquierda inferior. Bueno, pues ya encontraron que se relacionaba, digamos que había maneras de diseccionar, de separar los dos tipos de procesamiento también en la actividad neuronal. Y ahora vamos a preguntas mucho más naturales cuando estamos analizando elementos semánticos. Esta es una pregunta clásica que ya salió en la presentación del profesor Igoa, cuando él hablaba de relaciones asociativas y semánticas. Son lo que en el paradigma estructuralista clásico se llamaban relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. O sea, cuando tenemos que elegir entre perro y lobo, son palabras parecidas, semánticamente comparten muchos rasgos, pero no aparecen nunca normalmente en el mismo contexto. En cambio, perro y hueso son palabras mucho más distantes en rasgos semánticos, pero comparten muchos contextos. Por lo tanto, unas son relaciones en el eje vertical de elementos que hay que elegir para poner uno u otro, otras son relaciones en el eje horizontal, elementos que coaparecen frecuentemente en la cadena hablada, en emisiones. ¿Se procesan igual unas y otras? Bueno, pues aquí ya no tenemos una respuesta tan clara como a las preguntas anteriores. Hay modelos que dicen que sí, que tenemos un solo centro de procesamiento semántico que luego activa subcentros en función de la tarea, y hay otros modelos que dicen que no, que tenemos dos centros de procesamiento distintos, uno para las relaciones de significado paradigmáticas y otro para las relaciones de coaparición, para las relaciones de continuidad, para las relaciones de semejanza por cercanía. En este experimento de Jackson y colaboradores del año 2015, los sujetos, menos mal que no son siempre los mismos, pero son siempre muy parecidos, volvían a ser del mismo tipo. La tarea era una tarea de juicio semántico y se les presentaban estímulos como estos. ¿Cuál de estas dos palabras está más relacionada con ferry, canoa o taza, o bien isla y caja registradora? Evidentemente, caja registradora es una sola palabra en inglés. Hay una de las dos que es un disparate. La del disparate era para comprobar que estaban atentos. Pero lo interesante no era cuántas veces contestaban taza, sino cuánto tiempo tardaban en contestar canoa frente a cuánto tiempo tardaban en contestar isla. ¿Qué opináis? ¿Dónde había tiempos de reacción más larga? ¿Tardamos más en detectar la semejanza entre ferry y canoa o la semejanza entre ferry e isla? ¿Tardamos más? Esto es el resultado. Las relaciones de semejanza, o sea, ferry con canoa, son más difíciles que las relaciones de continuidad.
tardaron más en detectar esa similitud que la de Ferri con Isla. Interesante, ¿no? Eso es sujeto. Bueno, ya llegamos a las preguntas de teoría lingüística y la pregunta en la que me voy a meter de lleno es la gran pregunta, posiblemente, de la teoría lingüística. ¿El lenguaje es una capacidad innata y modular o es una más de las capacidades cognitivas y se desarrolla con el uso? Seguramente sobre esto es sobre lo que más se ha reflexionado en teoría lingüística en las últimas décadas. Bueno, pues las respuestas son, en principio yo diría, y aquí ya me voy a mojar y voy a decir lo que opino sobre lo que he ido leyendo, yo diría que la mayoría de los investigadores en neurociencia se decantan por las posturas constructivistas y conexionistas. Y dicen que los componentes estructurales del lenguaje no son específicos de dominio, sino que reclutan muchas redes neuronales, que a menudo las mismas áreas neuronales son necesarias para procesar diferentes componentes de la gramática y que el lenguaje reposa en mecanismos neuronales y propiedades computacionales que se comparten con otros dominios cognitivos. Esta sería una visión, pues eso, del procesamiento lingüístico como cambiante, no fijo, dinámico, relacionado con otros componentes cognitivos y, dicho en francés, para que vean que la bibliografía viene de todas partes, las áreas del lenguaje se organizan en redes complejas y muy interconectadas. Los fenómenos de plasticidad funcional y anatómica precoces y tardíos pueden modificar esa organización del cerebro. Esta sería la postura, digamos, menos afín a los modelos innatos y modularistas, pero no están solos, no es la única. Hay otros autores que defienden que sí, y entre ellos yo destacaría, como les decía, Angela Federici, porque tiene una serie de publicaciones muy relevantes y muy bien fundamentadas en este sentido. Ella sigue defendiendo pues, que el lenguaje es modular, que hay áreas específicas para procesar distintos componentes, ahí lo ven, fonología y articulación en una zona, la construcción de la estructura sintáctica en otra, los procesos semánticos en otro, y lo que es muy importante, fonología, percepción por un lado, fonología, articulación por otro, pero lo que ella resalta mucho y tiene un estudio muy bonito que les presentaré luego, una de las imágenes que incluye, hay conexiones muy potentes entre todas esas áreas para garantizar que el proceso se haga de una forma eficaz. En definitiva, bueno, esto es ya quizá una aportación en mi atrevimiento infinito personal. Esta imagen viene de un trabajo de Schomer y Pilber-Müller, que es también muy conocido en esta área, que se titula, como ven, ¿es relevante la corteza sensoriomotora para percepción y comprensión del lenguaje? Lo que me interesa de este título es la última parte, una revisión integradora. Yo creo que en realidad los dos modelos, en la parte, aquí está al revés, en la parte derecha de la imagen tendrían el modular y en la parte izquierda tendrían el modelo conexionista, en realidad no son tan distintos. Seguramente de lo que estamos hablando es de diferencias en cuánta comunicación, cuántas líneas discontinuas hay entre unos y otros, pero no de que sean posturas tan irreconciliables. Bueno, con esto termino porque veo que se me está yendo el tiempo de una forma terrorífica. Termino con la parte, entramos en la parte que en realidad quizás sería la principal de este trabajo. Hasta aquí solo el despertar de la curiosidad. Y a partir de aquí, bueno, pues la parte más dura. ¿Cuáles son las técnicas principales para estudiar el cerebro mientras realiza tareas lingüísticas? Estas no son todas, pero son algunas de las que más se están utilizando. Los he dividido no porque a mí se me haya ocurrido, sino porque se hace con frecuencia entre los que tienen una base electromagnética y los que tienen una base de funcionamiento metabólica. Entre las primeras tenemos la electroencefalografía y la magnetoencefalografía. Está también la estimulación magnética transcraneal, de la que no voy a hablar porque en realidad no es una técnica de neuroimagen,
La electroencefalografía en sentido estricto tampoco, pero bueno, las ondas son una forma de representación gráfica, así aceptando pulpo como animal de compañía, lo he colado, pero la estimulación magnética transcraneal no da como resultado ninguna imagen, así que no vamos a meternos en ella. Y luego, dentro de las de base metabólica está la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional. Dentro de ella hay unas muy bonitas que son las de imágenes con tensor de difusión. Luego tenemos la espectroscopía funcional del infrarrojo cercano y la tomografía óptica difusa de alta densidad. Como ven, son unos sintagmas complejísimos de articular, de tal manera que todo el mundo se comunica con las siglas. Brevísimamente, la anécdota personal se la cuento al final. Las de base electromagnética se basan en dos hechos fisiológicos. El primero es que las neuronas, como les decía al principio, tienen una actividad eléctrica, funcionan de forma eléctrica. Y el electroencefalograma, como ya descubrió Hans Berger en 1929, puede registrar esa actividad eléctrica colocando electrodos aquí, en la cabeza. ¿Cuál es el problema? Pues que el cráneo, la capita de grasa, el pelo, todo eso interfiere con la señal eléctrica. En cambio, ocurre que, como principio básico de la física, toda actividad eléctrica va acompañada de un campo magnético. Si el campo magnético no se ve interferido por todas esas estructuras biológicas que hay entre las neuronas y el mundo exterior, entonces la magnetoencefalografía lo que registra es ese campo magnético también a través del cráneo. Empezamos por el electroencefalograma. Consiste en colocar electrodos en el cuero cabelludo que nos permiten registrar ondas cerebrales. Las ondas cerebrales alfa, delta, teta, le pusieron nombre de letras griegas, tienen que traspasar el cráneo. Esta es la técnica de la cual salen los potenciales evocados relacionados con eventos, así que como Juan va a hablarles de ellos ahora mismo, no voy a ser yo la que hable de seguimiento visual, bueno, cierro el paréntesis, Nuria, como él va a ocuparse de esta técnica, yo no voy a mencionar nada más, solamente que en comparación con las demás tiene una buena resolución temporal, es decir, nos da mucha información sobre lo que está pasando en cada momento, pero tiene muy mala resolución espacial, solo nos permite decir si está activado el hemisferio derecho o el izquierdo prácticamente. Bueno, los defensores de la electroencefalografía dicen que no tanto, que se exagera, que en realidad nos da un poquito de información sobre áreas, porque hay 32 electrodos muchas veces colocados, pues no es lo mismo que haya dos, uno aquí y otro aquí, pero no tiene una buena resolución espacial. Ventaja, es portátil, no hace daño y es relativamente barato. El electroencefalograma. Una pregunta. ¿Para qué tipo de fenómenos lingüísticos es más útil la electroencefalografía? Si tuviéramos más tiempo dejaría que pensaran, pero como se me está yendo no voy a dejarles que piensen. Para cosas que tengan que ver con el tiempo. Para fenómenos en los que el eje temporal sea importante. Fenómenos rítmicos, fenómenos en los que se pasa, por ejemplo, en fonética para el paso del voice septal, cosas que tienen que ver con el decurso temporal. Ahí la electroencefalografía no nos interesa tanto dónde pasan las cosas, sino cuándo pasan. Ahí es de utilidad. Bueno, la magnetoencefalografía también es una medida directa de lo que pasa en el cerebro, del campo magnético, pero como veis en la imagen de abajo, el casquito ya no toca el cráneo del sujeto, tiene, todo esto son receptores, pero que dan unas ondas que vemos aquí muy mal porque están muy chiquititas, pero luego hay una serie de manipulaciones, como decía el profesor Igoa, que nos permiten deducir en qué área se ha producido la activación y por lo tanto obtener representaciones de localizaciones más precisas que las anteriores. La ventaja es que no sufre distorsiones al atravesar los tejidos biológicos, tiene una estupenda resolución temporal, igual que el electroencefalograma, pero una resolución espacial regular. Y pasamos así a las medidas de base metabólica, que son medidas indirectas. ¿Por qué? Porque se basan en una cosa distinta. No se basan en medir la actividad real de las neuronas, sino qué necesitan las neuronas para funcionar.
Para funcionar las neuronas necesitan consumir glucosa y oxígeno, y entonces lo que miden es el consumo de glucosa y oxígeno que está teniendo lugar en cada momento, y de ahí deducen que esas son las zonas en las que las neuronas se están activando. Es una deducción bastante lógica, pero no es directa. Bueno, la primera es la tomografía por emisión de positrones. Para que a alguien le hagan un estudio con PET, que le tienen que inyectar, normalmente es inyectado porque llega más rápido, en ocasiones es inhalado o bebido, pues una sustancia radiactiva. Yo para prepararme un poquito, para venir aquí un poquito menos intranquila, porque no puedo decir para venir aquí tranquila, estuve este verano en una escuela de verano de neuroimagen en Dinamarca, y el director de la escuela de neuroimagen era especialista en PET y se pasó casi todas las 2 semanas del curso intentando convencernos de que no había peligro de radiación mortal cuando te ibas a hacer estas cosas. Yo no me lo terminé de creer, porque esto tiene un índice de radiación mucho mayor que, bueno, mucho mayor que una radiografía, que una tomografía, etc. Se trata de que el tomógrafo detecte los fotones son partículas de antimateria que se producen cuando se encuentra un positrón del chute con el electrón que estaba en la corteza cerebral. Se encuentran y sueltan dos fotones que van en distinta dirección, que son como partículas mínimas de luz. Pues lo que hace esta máquina es detectar esas partículas. Es una instalación carísima, que desde luego no está al alcance de un lingüista mortal, ni de un casi ni de un psicólogo mortal. Esto a lo mejor sí en el primer mundo. Además de tener la instalación del escáner, tienes que tener una instalación donde genere esa cosa que te inyectan. Necesitan un ciclotrón, que es otra instalación muy complicada. En definitiva, tiene un nivel de accesibilidad bajo. Tiene muy buena resolución espacial y se ha utilizado en estudios lingüísticos muy variados, pero variados desde los intereses normalmente de los clínicos. Luego pasamos a la imagen por resonancia magnética funcional, que genera, en este caso, aquí estamos hablando de imanes tremendos, donde nos metemos. De hecho, nosotros sí no estuvimos en la máquina del PET, porque la tienen muy aislada, pero sí en esta, que también está súper aislada. Un clic puede convertirse en una herramienta mortal, en un equipo de estos, porque sale disparado hacia el centro de la máquina con una fuerza increíble. ¿Por qué? Porque esto se basa en generar un campo magnético superpotente con una potencia que llega hasta 7 teslas. El campo magnético de la Tierra es de 25 microteslas, o sea, es como un imán súper brutal que hace que los átomos de hidrógeno del cuerpo se polaricen. No se polarizan todos, a pesar de estar tan sometidos a esa corriente, a ese campo magnético tan fuerte, pero se polarizan lo suficiente como para poder filtrarlo. Es una instalación muy cara. Esa imagen, la imagen de la silla empotrada en la máquina, esto es la silla de trabajo que tenía un componente metálico del que no se dieron cuenta y hizo la silla ¡plaf! Y se fue a parar. Bueno, pues son imágenes reales del profesor que nos dio este módulo. A pesar de estos inconvenientes, el fMRI es la técnica estrella en estudios con neuroimagen cognitiva y del lenguaje también. Luego tenemos unas imágenes muy bonitas, que estas son las que les decía que volvería a presentar uno de los trabajos de Angela Federici. Se llama tractografía, o todo lo demás que viene ahí en el título. Lo que mide es cómo las moléculas de agua del cuerpo están decolocadas. Si están a sus anchas, es que no están en un axón de la neurona. Si están dentro del axón de la neurona, están apretadas por la mielina y entonces ya no están expandidas, sino apretadas. Bueno, pues eso es lo que miden, y a partir de ahí se consiguen imágenes tan impresionantes como la que ven rotar, o tan interesantes para ver las conexiones entre unas áreas y otras, como las del artículo de Federici. Luego tenemos la espectroscopía funcional del infrarrojo cercano, FENIRS, que tiene otro principio de funcionamiento completamente distinto. Esto es óptico, es un método óptico que lo que mide son cuánta luz de un espectro determinado muy concreto del infrarrojo absorbe la sangre en función de si está más o menos oxigenada. Por eso tiene también una base metabólica.
La sangre más oxigenada es la que está llegando al cerebro, la menos oxigenada es la que está volviendo. Bueno, pues colocan una fuente de luz LED y con dos sensores miden lo que el canal superficial y el canal profundo. Como ven ahí, es portátil relativamente comparado con lo otro. Te permite que el sujeto se mueva, que interactúe, que hable con otra persona que tenga delante, cosa que en las instalaciones anteriores es imposible, pero no tiene muy buena resolución espacial y su resolución temporal no es ni de lejos pues tan buena como la del electroencefalograma. Se ha intentado mejorar esto con ese HD-DOT que hemos visto en varios de los estudios presentados antes, que tiene los mismos principios, pero tiene en vez de tener, veis aquí, apenas había 3 o 4 sensores. En esta otra técnica hay muchos sensores y entonces mejora la resolución espacial porque toma datos de muchas zonas, no solo de 2 o 3. Bueno, y ya termino porque es que veo que se nos ha echado la hora encima. Con las conclusiones, son muchas las reflexiones que podemos hacer sobre todo esto que hemos estado presentando así a modo de pincelada. Los que trabajan en neuroimagen se preocupan mucho de hacer gráficos como estos, donde comparan la resolución espacial, es decir, cómo de precisa es el área que me están diciendo que se activa, desde el nivel de célula hasta el nivel del óvulo. Yo creo que se han pasado un poquito aquí en esta representación diciendo que con un electroencefalograma o con un magnetoencefalograma solo podemos decir que el óvulo se activa. No es verdad. Yo estos cuadraditos los bajaría un poco, podemos decir incluso centímetros que se activan, pero bueno, son así de exagerados. ¿Y qué resolución temporal? ¿Cómo podemos estar seguros de que las cosas han pasado en el momento preciso en que creemos que están pasando tiene cada uno de los sistemas? Y en esto, las técnicas electromagnéticas se llevan la palma y las de base metabólica, pues son, como ven, pasan de milisegundos a horas, con lo cual no nos podemos fiar nada. También podemos tener en cuenta otros aspectos que a mí me parecen relevantes, como por ejemplo cuánto cuestan. ¿Y cuánto de invasivas son? Bueno, pues ahí esta gráfica la hice yo, un poquito así a ojímetro, que yo creo que las proporciones son reales. Y para terminar, pues lo que vemos aquí es que la EFE es una técnica que, a pesar de que no tenga una resolución espacial fantástica, pues es barata, no es nada invasiva. A lo mejor tenemos que pensar cuáles son los fenómenos que podemos estudiar con EEG, porque va a ser además hay un elemento a su favor también, y es que para poder usarla hay que tener un entrenamiento razonable. Para poder usar un PET hay que tener un entrenamiento brutal que solo está al alcance normalmente del ámbito médico. ¿Qué niveles de participación podemos tener los lingüistas en la intersección entre neurología y lenguaje? Pues yo creo que en la base de la pirámide tenemos que estar todos, o por lo menos todos los que no sean acérrimos lingüistas teóricos, que en la presentación tan estupenda de cuestiones previas que hizo el profesor Igoa digan: no quiero saber nada, mi modelo teórico no tiene que tener ninguna plausibilidad, no tiene que tener ninguna realidad física, esto es puramente abstracto y a mí lo que me interesa es que sea elegante. Bueno, pues excepto ese sector que a lo mejor no tiene ningún interés, pues yo creo que todos los demás deberíamos por lo menos ser capaces de leer, entender la bibliografía. Y para eso no hace falta que sepamos técnicas de neuroimagen, sino fiarnos de los autores y los revisores de las revistas e irnos a las conclusiones. Y saber, bueno, mirarnos la metodología, porque es importante saber los sujetos cómo son, qué tareas han realizado, y luego saber cuál es la interpretación que ellos, que son expertos, han hecho de los datos que han obtenido. Porque yo creo que vamos a tener conclusiones relevantes para entender cómo funciona el lenguaje desde el punto de vista puramente lingüístico. El segundo nivel sería el de conseguir colaborar en un equipo interdisciplinar, y esto sería muy bueno porque creo que hay cuestiones del máximo interés lingüístico que no están siendo abordadas por los estudios de neurociencia, porque no hay ningún lingüista que les esté diciendo: pues estas frases que estás pensando no tienen ninguna validez ecológica, son muy artificiales, este problema se puede mirar desde otro punto de vista. Y yo creo que eso ahí en general ganaría la ciencia y nuestro estado actual de conocimiento. Y luego ya el eje de la pirámide sería la de los lingüistas como
las de Vichy, que existen, no es que sea una tarea imposible, que diseñan sus propios experimentos, que tienen su equipo de técnicos que los ayudan con la interpretación de los datos y que ya son los que hacen que crezca el campo de reconocimiento desde la lingüística empírica a la teórica, pero siempre dentro del ámbito lingüístico. Muchísimas gracias, estas son las referencias y creo que me he agotado más o menos al tiempo que teníamos. Muchas gracias, interesante y muy ajustada porque hemos incluso recuperado tiempo. Ahora, como os decía, el futuro estaba aquí y para no perder tiempo, sí que digo que el futuro inmediato de base metabólica es café. Por lo tanto, después del fusilado de la a las 12 ya seguimos directamente.